amados hermanos, muy buenos días tengan todos. Qué rico volverlos a ver, qué rico poder compartir como iglesia este tiempo de alabanza, de adoración. Y por eso, mis amados, quiero invitarles que nos pongamos de pie, a que estemos acá dispuestos a adorar al Señor. Algo que a mí me llamó mucho la atención de lo que hemos aprendido esta mañana. Pongámonos de pie. Perdón si se escucha un poco más tapado de lo usual, pero eh, es por algo que al final el Señor tiene el control de todas estas cosas. Algo que a mí el Señor me confrontaba mucho es precisamente lo que hablamos hace un rato, lo que pudimos escuchar en cuanto a la primera parte, al encuentro bíblico, y es ver cómo hay que tomar esa cruz. Y si no tomamos esa cruz, el mismo Señor lo ha dicho, no somos dignos de Él. Entonces, la tarea para todos, amada iglesia, es que podamos también estar con esta cruz, tomándola todo el tiempo, siguiéndolo siempre. Y por eso, gracias a Dios precisamente por la obra de la cruz que el Señor hizo por nosotros. Como lo vamos a cantar ahora en esta canción que dice precisamente es, dad gracias. Démosle las gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros y que nuestro corazón sea dispuesto a glorificar y a exaltarle al Señor. Cantemos con gozo, con alegría, con reverencia, que el Señor se lleve toda la gloria. Vamos a cantar, dad gracias. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí.
Dad gracias. Gracias al Señor por su misericordia. Señor, presentamos esta alabanza delante de ti. Que podamos recibir lo que tú nos has hablado a través de no solo esta semana, sino lo que vamos a hablar hoy. Recibamos esa palabra con gozo, con fidelidad, y que la verdad del Evangelio sea plantada en nuestra vida y que nosotros seamos moldeados a tu imagen. Mujeres. Recibir tu palabra fiel, tu verdad, plántala en mi ser y moldéame a tu imagen. Caballeros, que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Todos juntos. Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí para tu honor y tu gloria. Caballeros. Habla, oh Dios, y enséñame humildad real, reverencia a ti. Pruébame y escudriñame bajo el resplandor de tu santidad. Todos juntos. Haz crecer mi fe, haz que pueda ver tu glorioso amor y tu autoridad. Que tu voz de gran poder, quite de mi ser la incredulidad. Habla, oh Dios. Habla, oh Dios, y renuévame para comprender tus propósitos. Tu verdad nunca cambiará, permanecerá por la eternidad. Junto a ti. Junto a ti, por fe, yo caminaré. Tus promesas son mi único sostén. Habla, oh Dios, edifícanos, llena el mundo de tu gloria.
Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor eterno, porque podemos delante de ti seguirte, Señor, tomando esa cruz. Aunque haya momentos de debilidad, de prueba, de tribulación, Señor, tú has dado esa garantía, Señor eterno. Si alguno quisiera ir en pos tuyo, Señor, negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirte, Señor. Gracias porque tú nos has hablado a través de estas canciones, Señor, a través de la palabra, Señor, hecha salmo, cántico, himno, Señor. Que nuestra voz, Padre Celestial, sea entregada a ti, Padre Santo, en cuanto a la adoración, en cuanto al cántico, Señor, para que realmente, como lo cantamos hace un momento, Señor, que seamos edificados, que el mundo, Señor, sea lleno de tu gloria, pero para eso nosotros debemos tomar esa cruz y hacer lo que tú nos has dicho. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y misericordia. Ahora, Padre Santo, te pedimos que prepares nuestros corazones, que prepares nuestra vida, Señor, para buscar tu palabra, para que nos sigas hablando, Señor, y que todo lo que hagamos te glorifique y te exalte en gran manera. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amamos. ¿Cómo amanecen? ¿Bien? Bueno, ¿cómo les acabó de ir esta semana? ¿Con quién hablaron? ¿Quién les habló esta semana? ¿Quién? ¿Mateo? ¿Juan? ¿Isaías? ¿Dadián? ¿Odensa? Por ahí dice que también. El acueducto. No, pero bueno, no escuchen esas voces. No escuchen lo que no les conviene. Muy buenos días. También damos bienvenida a los que nos están viendo a través de la transmisión, a través de los medios. Venir a la iglesia acá es un gozo, pero sobre todo venir a Cristo es fundamental para cada uno de nosotros. Así que venir a Cristo tiene que ver con el Evangelio y que lo que hemos hecho en el encuentro bíblico esta mañana, pues algo que haya sido de confrontación para cada uno de nosotros. De verdad que lo que vamos a ver hoy tiene que ver mucho con esta cruz. Esto es muy simbólico para que lo estemos reflexionando en casa. Realmente, quien dio la vida por nosotros pagó un alto costo, derramó su sangre por causa de nuestro pecado. Así que la vida de un creyente no es fácil, no va a ser fácil la vida de nosotros como cristianos, pero es lo mejor que el Señor nos ha dado, una vida de poder seguirlo a Él en su gracia. No hay nada que se compare, no hay nada que se compare a la salvación. ¿Lo cree así? Entonces también tenemos esa cruz, no se les olvide, algo simbólico, es algo que, como decíamos, la cruz no es nada atractivo, no es nada que uno pudiera decir, no, lo vimos inatractivo, dice la palabra incluso, pero realmente es lo seguro que tenemos en vida eterna, la cruz de Cristo. Hoy entonces continuamos con nuestra enseñanza en jueces. Jueces, ¿no? Si usted lee la Biblia y pues yo les decía en algún momento que algunos dicen, ¿y por qué tengo que leer la Biblia en un año? Pero yo prefiero una iglesia donde lo estimule a usted a leer la Biblia en un año y no que nunca lo estimule a nunca leer la Biblia. Yo prefiero esa dinámica, ¿cierto? A ser desafiado, a leerla en un año, a ser de 6 meses, pero que la comience a leer. Una iglesia que esté comprometida con la palabra de Dios, ¿cierto? Que esté ahí animada a leer la palabra. Léala en un año, léala en 6 meses, en 3, pero comience a leerla, mi hermano. Eso es lo que queremos nosotros y el propósito. ¿Será que el deseo de Dios es que nosotros leamos su palabra? ¿Qué creen? Claro. ¿Y nosotros queremos darle ese gozo al Señor? Por supuesto. Así que
No, que yo la leo a mi ritmo y a veces cuando no somos desafiados la leemos a nuestro ritmo y un año después todavía está en Génesis 1:1. ¿Y en qué vas, hermano? Génesis, uy, pero es que ya está como bastante tiempo ahí, ¿no? No, es que la estoy profundizando, pastor. Va a acabar esa página y el resto de páginas le quedan blanquitas, ¿no? Entonces, listo. Y Jueces, si usted está leyendo la Biblia en orden, usted se va a dar cuenta que Génesis es una emoción poder leer, nos fascina, nos asombra Dios en su creación. Éxodo, cómo Dios obra en liberación, en libertando a su pueblo. Y cuando llegamos a Levítico, uy, eso sí como que ya es más trágico porque hay sangre por todo lado, sangre porque hay sacrificio. Pero en Jueces es un libro que denso, ¿no? Es un libro muy denso, unas temáticas muy oscuras de la vida del pueblo de Israel. Jueces es un libro que realmente es de cuidado, pero que es de verdad, que y el desafío que siempre hacemos, o el estímulo que hacemos a los hermanos o los que nos estén escuchando, es que en la casa lleguen y sigan, ¿cierto? Leyendo lo que aquí aprendimos. ¿Para qué? Siempre que nos acercamos hay algo nuevo que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Así que no se quede solamente con lo que escucha acá. Vaya, repase lo que hemos enseñado acá, lo que Dios le ha hablado. Vuelva y escuche lo que Dios le ha hablado. Eso no hace daño, ¿no? O sea, eso no hace daño leer la Biblia 2 veces, 3 veces. ¿O sí? ¿Será que sí? ¿Se vuelve loco? Sí. Ah, bueno. Eso era lo que decían algunos, ¿no? Usted lee la Biblia, se vuelve loco. Entonces, ojo. Así que la locura del Evangelio que nos expresa Pablo es eso, ¿no? Poder acercarnos a escuchar su palabra. Tenemos entonces Jueces, capítulo 2, ya hicimos una introducción, el hermano Raúl nos hizo el desafío con la palabra hace 8 días, hablando capítulo 1 de Jueces, ¿no? Recordar que efectivamente, como todo libro, hay varias líneas de pensamiento en cada libro, es decir, que podemos acercarnos de una u otra manera. Pues esa es una etapa bien compleja porque está ocupando entre la muerte de Josué y prácticamente la muerte de Samuel, por decir algo. Es una época que está comprendiendo esa época de edades, ¿cierto? En cuanto a tiempo. Algunos dicen que son 15 jueces, sí, puede tomarlo por ese lado. Otros dicen que son 12, también puede tomarlo por ese lado. Otros dicen que son 14 jueces, también, es decir, 15, 12 y 14 no hay problema, realmente no hay problema. ¿Por qué algunos dicen 12, otros dicen 14, otros dicen 15? Por la cantidad de jueces que intervienen. Y finalmente, lo que sí estamos de acuerdo también es que igual como pasa en los profetas, hay profetas que tienen más extensos sus libros, hay discursos escritos más extensos que otros. Y cuando los libros son más extensos, nosotros les hemos llamado profetas ¿qué? Mayores por la extensión de sus libros y profetas menores por la extensión de su libro. De igual manera, en Jueces, el estudio sistemático o para facilitar el estudio, también tenemos 6 jueces mayores y 6 jueces menores, ¿cierto? Pero si usted agrega otro, ahí 13, y si usted agrega a Elí y a Samuel, le va a dar 15 jueces en total, ¿cierto? 15 jueces en total para esa época. No hay que pelear, decir, uy, no, a mí me enseñaron que era 12, no, no, simplemente en un estudio más allá, personal, usted va a determinar cómo le queda fácil comprender esa etapa y qué Dios está diciendo y cómo está usando a esos siervos. Nosotros por lo pronto, para el estudio y la predicación, vamos a escoger los 6 principales, ¿cierto? Los 6 mayores, y sobre todo uno que más nos acordamos de esa época, cuando uno dice un representante de jueces, casi hay 2 generalmente. Sansón, ¿cierto? ¿Alguien ha leído Sansón? ¿Alguien conoce a Sansón? ¿No? Bueno, los invito a que lo lean, por favor. Que conozcan a Sansón, que hablen con Sansón, ¿cierto? En las películas, ¿cierto? Es interesante porque nos imaginamos un Sansón fortachón, ¿cierto? Así fornido, como un físico-culturista, como un personaje de esos de gladiador, bueno, qué sé yo. Y posiblemente no. Posiblemente la fuerza no viene de su músculo, posiblemente la fuerza, como toda fuerza, viene de parte del Señor. Eso puede pasar. Así que entendemos que, por ejemplo, básicamente entendemos que, por ejemplo, Otoniel tiene que estar enfrentándose a una
a unos personajes de Mesopotamia, unos enemigos que vienen de la tierra de Mesopotamia básicamente. Entendemos que Ahod tiene que enfrentar a los moabitas, conocemos que Débora tendrá que enfrentarse a los cananeos, entendemos que Gedeón a los madianitas, comenzamos a conocer que Jefté a los amonitas y Sansón a los filisteos. Entonces, por eso esos 6 mayores tienen extensos, ¿cierto? Tienen más capítulos que los otros jueces, pero son los que vamos a estudiar básicamente. ¿Por qué? Por la extensión de sus comentarios o de lo que dice la palabra acerca de ellos. Entonces, si nos fijamos, siempre había un enemigo nuevo, siempre había un enemigo nuevo que venía de un territorio nuevo. Los moabitas, los cananeos, los madianitas, los amonitas, los filisteos, cada uno tuvo que enfrentar un enemigo en particular. ¿Qué más tenemos entonces? Vamos a entender en Jueces cómo es la dinámica, cómo es que es cíclico, es una enseñanza de una vida cíclica del pueblo de Israel, vida espiritual cíclica. ¿Qué quiere decir? Que entendemos que hay un paso en donde el pueblo hasta cierto punto es fiel, que entendemos que después el pueblo como que se relaja y ese relajamiento hace que el pueblo se distancie de Dios y de sus mandamientos, y entendemos también, conocemos a través de la Escritura, que el alejamiento trae disciplina, pero que esa disciplina juntamente más adelante trae dolor, arrepentimiento y después trae restauración. Es cíclico, ¿no? Entonces vuelve la restauración, un tiempo de paz, un tiempo de fidelidad de parte de Dios al pueblo, del pueblo hacia Dios, y vuelve. Y el pueblo otra vez se relaja y ¿qué? Vuelve y cae, ¿cierto? Algunos dicen, vuelve la burra al trigo. ¿Cómo saben de Biblia? Wow, estoy asombrado. Esa sí se la saben, ¿no? ¿Listos? Con esta introducción de saber cómo nos vamos, si son 15, entonces a veces, por eso digo, no estén peleando por el número, sino ahí está en la Biblia, ¿cierto? Si involucra a otros personajes va a dar 15, pero vamos a nosotros ver 6 del total como Jueces nos enseña, y 6 principales acá. ¿Qué más tenemos en cuanto a eso? El territorio pues va a ser la tierra de Canaán, porque finalmente Israel ya, ahí quedó, ¿no? Ya está instalado en la tierra de Canaán. Hubo 2 tribus y media que se quedaron al otro lado del Jordán, y las otras tribus entraron a la tierra prometida, ¿no? En obediencia al Señor y la fidelidad de Dios mostrada al pueblo, dándole una tierra que le había prometido a Abraham y a los patriarcas que le iba a entregar al pueblo de Israel. Dice acá, quiero entonces que me acompañen Jueces capítulo 2, y vamos a leer hasta el 5, por lo pronto, solamente hasta el 5 y después continuaremos. Dice acá, voy a leerlos, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis dicho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán ¿qué? Azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Padre, te damos gracias, bendito Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu bondad, Señor, por tu misericordia, por tu paciencia para con nosotros, ovejas rebeldes, torpes, pero Señor, necesitadas de ese buen pastor que eres tú. Gracias, Señor, por este alimento, por esos nutrientes espirituales, por esta dirección en tu palabra que nos conduces a toda buena obra, conforme a tus propósitos. Que salgamos, Señor, desafiados a cumplirla, Señor, a aplicarla, Señor, y a enseñarla a otros. Bendito Señor. Gracias, Señor, buen Dios. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hemos ya visto la introducción, y entonces ahora viene este pasaje donde el ángel de Jehová se presenta, y entendemos que el ángel de Jehová es ¿quién? Cristo. Porque dice acá, yo os saqué de Egipto. Eso no lo pudo hacer otro ángel, sino acordémonos que Dios ya desde Éxodo está diciendo,
yo soy Jehová vuestro Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, que aquí nuevamente se está presentando Dios, aquí nuevamente se está presentando la evidencia y entendemos como una cristofanía, ¿cierto? Como una aparición, Antiguo Testamento, una manifestación de Jesucristo ahí. Ellos lo ven, ellos lo escuchan, ellos pueden entender lo que está diciendo el ángel y lo que dice acá, yo os saqué de Egipto. Acordémonos que en la historia de Israel, durante toda la historia, este recordatorio va a ser fundamental para la vida y la ética del pueblo de Israel. ¿Cuál principio? Que Dios lo sacó de la tierra de Egipto. Así va a ser la dinámica. Es decir, acuérdense que el que derrotó a esos dioses paganos de Egipto soy yo, el yo soy. Acuérdense que los liberé con mano poderosa. Acuérdense. Y eso es una gran enseñanza, porque finalmente cuando nosotros estemos tambaleando en nuestra fe, cuando nosotros estemos prácticamente secándonos espiritualmente, alejándonos de Dios, acuérdese de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde? ¿Cierto? De esas tinieblas, de esa inmundicia, de esa basura en la cual estábamos nosotros, y siempre será el recordatorio. Cuando haya tentación en nuestra vida, uy, acuérdate quién te sacó de las tinieblas. Cuando haya pecado, acuérdate quién te sacó de las tinieblas. Entonces, ese recordatorio va a ser muy recurrente, porque finalmente como ovejas somos torpes y tenemos mala memoria, ¿cierto? Y la vida fácil da como resultado una mala memoria. Es decir, las comodidades, los placeres de este mundo, da como resultado una mala memoria. ¿De qué? De lo que Dios ha hecho por nosotros y a favor nuestro. Así que acá la presentación, yo saqué de Egipto y no solamente lo saqué. Acordémonos, acá hay evangelio, mis hermanos, porque no solamente Dios nos ha rescatado, no solamente Dios ha pagado, ¿cierto?, ese rescate, sino que nos saca y nos coloca en una nueva, ¿qué? Posición en Cristo. Acá por eso, para nosotros es muy directo el mensaje. Dice, yo saqué de Egipto, pero no solamente eso, no solamente sacó al pueblo. ¿Qué hace ahora? Y los introduje. ¿En dónde? En la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Así que tenemos que entender que Dios de una u otra manera está hablando de su fidelidad frente a un pueblo infiel. El corazón de Dios, ¿cierto? Él no tendría necesidad de jurar por sí mismo, pero acordémonos que Él ha jurado por sí mismo. Es decir, tenemos tanta seguridad en lo que Dios dice. Si Dios dice en medio de este sol y Dios dice, sea la lluvia, ¿qué va a pasar? Pues sea la lluvia. Uy, pero no había ni una nube. Pero no que Dios lo puede hacer. Así que Dios es poderoso de tal manera que su palabra es fiel, pero también quiere que nosotros entendamos que aún Él ha jurado. O sea, ¿qué más garantía queremos de la fidelidad de Dios? O sea, ¿más garantía? O sea, nos cuesta creer en Dios, a pesar de que Él nos ha dicho, a pesar de que Él nos ha prometido, a pesar, y Él dice, he jurado, ¿cierto? O sea, un ser perfecto tiene que jurar a un hombre imperfecto. No, no tiene por qué hacerlo, pero es parte de su perfección, es parte de lo que el pueblo tiene que conocer, es que lo que Él dice, ¿qué hace? Se cumple, mis hermanos. O sea, no hay mentira en Él, no hay engaño. Todo lo que Dios dice al pueblo, eso va a suceder con el pueblo y la palabra que Él ha dicho se va a cumplir. ¿Lo cree, mi hermano? ¿Lo ha cumplido? ¿Lo ha experimentado? No invalidará jamás mi pacto con vosotros con tal que vosotros no hagáis ¿qué? Pero acá hay un pero, ¿cierto? No invalidaré jamás mi pacto con vosotros con tal que vosotros ¿qué? No hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Pues sí, ¿qué sucedió? Ya en la tierra llegó el pueblo de Israel a la tierra, ya lucharon un poquito, ya comenzó y resulta, pues obviamente que va a morir Josué, está por morir Josué, ¿cierto? Muere, y no hay líder. Entonces el pueblo queda como en esa unidad nacional como que hay dispersión, porque finalmente la unidad de liderazgo de Moisés y de Josué era fundamental. Pero como habíamos aprendido hace 8 días, en la predicación de hace 8 días, de que finalmente Dios quería ser el rey, ¿cierto? Quería una teocracia para su pueblo, quería, y por eso podríamos entender de cierta manera por qué Josué no prepara otro líder, por qué no prepara otro siervo, por qué no prepara un comandante, un ejército general de todas las tribus.
podríamos ir, interesante, porque finalmente Él quiere ser el centro del pueblo. Y acordémonos que cuando Dios manda a construir el tabernáculo tenía que estar ¿en qué? En todo el centro. ¿Por qué? Porque Dios quiere y desea estar en comunión con su pueblo. Ahí, que sea el centro de la comunión, el Señor, ¿cierto? Y, pero ellos, ¿qué hacen? Sí pelean por unos, ¿cierto? Pelean por algunas tierras, pero llega un punto en donde dice, oiga, pues ya para qué peleamos. Es mucho más fácil, hagamos la paz con ellos. O sea, ¿para qué nos desgastamos? Es más, pues hagamos los tributarios, es decir, usémoslo, ¿cierto? Usufructuémoslo, comencemos a aprovecharnos de ellos y que nos den tributo y ellos trabajan por nosotros. ¿Esa era la orden de Dios? No, eso no hay manera de negociar las órdenes de Dios. Pero el pueblo se relajó, no siguió peleando, comenzaron a convivir. Venga, tomémonos un tinto, seamos amigos, no hay problema. Tú eres moabita, yo, pero no hay problema. ¿Tú estás interesado en pelear conmigo? No, pues yo tampoco. Y entonces el pueblo se relajó. ¿Y qué pasó? Pues cuando el pueblo se relaja, comienza ¿qué? A ver las cosas comunes. Entonces ya la idolatría es común, ya las cosas son comunes, ya estos temas son más comunes, ¿cierto? Y obviamente el proceso va a ser muy interesante lo que vamos a ver, cuyos altares, dice acá, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis, ¿de qué? De derribar. Por favor, no tomen tinto ahí debajo de esa imagen, no vayan a compartir esas cosas, de esos ídolos, eso de paganismo, no lo compartan. Mas vosotros no habéis ¿qué? Atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros. ¿Listo? ¿Quieren ser amigos? Perfecto. Ay, pues no hay problema. Así que miren lo interesante, cómo Dios ratifica nuestras decisiones. Si usted decide pecar y pecar y pecar, pues Dios va a ratificar y va a quitar la gracia de Dios de su vida. Pues, listo, es lo que quiere, hágale. ¿Se acuerdan Faraón? Y Faraón endureció su corazón, y Faraón endureció su corazón, y Faraón, y finalmente Dios dice ¿qué? Y Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Quién lo endureció primero? El mismo, ¿cierto? El mismo endureció. Y eso es el resultado. Dios dice acá, bueno, ustedes quieren ser amigos con ellos, no los voy a quitar. Pero ojo, porque ellos van a ser una tragedia para sus vidas. Ellos le van a traer infelicidad. Eso no van a traer nada nuevo, nada bueno a sus vidas. Así que y van a ser, y serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán ¿qué? Tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Uno diría, wow, mira, hubo arrepentimiento de parte del pueblo tan bonito. Pues no, no hubo arrepentimiento. Hubo un dolor por las consecuencias, y eso lo vamos a entender en todo el libro de Jueces, que ellos se dolieron, lloraron por los resultados y las consecuencias del dolor que iba a causar su pecado, pero no se dolieron por su pecado, no se dolieron por haber ofendido a Dios, se dolieron porque Dios los iba a castigar, y eso lo vamos a entender a lo largo del libro de Jueces. No hubo arrepentimiento acá, acá hubo sacrificios, pero el sacrificio por sí solo no trae arrepentimiento. O sea, y eso lo vamos a entender también los profetas. El pueblo traía sacrificios, pero era el sacrificio imperfecto. El pueblo comenzaba a cumplir legalmente disposiciones, pero no había una convicción de corazón. ¿Para qué? Para acercarse a Dios. Así que acá dice lloro y sacrificio, pero no hay en ningún momento arrepentimiento. ¿Cómo nosotros entendemos el arrepentimiento en medio del dolor? Pues tendríamos que ir al libro de Daniel capítulo 9, ¿cierto? Hay una confesión de arrepentimiento de parte de Daniel. ¿En nombre de quién? Del pueblo. Usted tendrá que ir al libro de Esdras, también, capítulo 9, creo. También una confesión, un dolor por haber ofendido a Dios. Daniel, un dolor por haber ofendido a Dios. Nehemías, un dolor por haber ofendido a Dios. Esas son confesiones de arrepentimiento genuinas. Esas son otro tipo es decir, otro tipo de acciones. Pero acá lo que están llorando ellos son por las consecuencias del pecado, pero no por el dolor de haber ofendido a Dios. Son dos cosas diferentes, mis hermanos. Nosotros podemos estar llorando por las consecuencias, pero de pronto en nuestro corazón hay dureza,
y no estamos tomando en cuenta la ofensa que hemos hecho contra Dios. Realmente debería ser nuestro dolor. Que venga un verdadero arrepentimiento, ¿qué hace? Asume las consecuencias. Asume. David, en medio de su arrepentimiento, tuvo que asumir sus consecuencias por su adulterio con Betsabé, y por el asesinato con Urías. Él sabía, lo aceptó, no renegó, listo, se dolió, se arrepintió, hubo un arrepentimiento, pero ese arrepentimiento, ¿qué hace? Que también nosotros podamos, ¿qué? Aceptar las consecuencias por causa de nuestro pecado. Listo, maté a un hombre de rabia, lo airé, listo, me arrepentí, yo no puedo ir a donde un juez, no, ya me arrepentí, no me envía a la cárcel. No, tengo que partir, me arrepiento y asumo las consecuencias. Me voy a la cárcel por haber matado a un hombre. Así que el arrepentimiento tiene el componente de que hay aceptación de que el pueblo ha fallado, pero acá no hay, no da lugar a ese tema. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, que significa llanto. En otra palabra, Boquín son llorones, simples llorones. Simplemente no están dispuestos a ser fieles a Dios. Simplemente están llorando porque Dios los castiga, pero no hay arrepentimiento en su corazón. ¿Mm? Eso es por un lado. Entonces, si ese arrepentimiento no está en el corazón, el pueblo va a tener que sufrir. ¿Sufrir qué? Esclavitud, destierro. Va a tener que sufrir la guerra, va a tener que sufrir las matanzas, el ejército diezmado. Es decir, mientras el pueblo no experimente un verdadero arrepentimiento, va a tener que sufrir las consecuencias, y las consecuencias es que serán azotados vuestros costados y los dioses de los cananeos serán ¿qué? Tropezaderos. Entonces, esa es como la perspectiva. Ese es el abrebocas del libro de Josué, porque vamos a entender que esto es cíclico, va a ser cíclico, ¿no? Entonces, la fidelidad del pueblo, porque el pueblo fue fiel a Dios, cumplió su palabra hasta cierto punto, después se relajó, pero después viene la infidelidad del pueblo, pero después viene el enojo de Dios por la infidelidad, pero después de ese enojo viene ahora sí el arrepentimiento, ahora sí viene el llanto de arrepentimiento, y viene Dios consuela y restaura al pueblo. ¿Cómo se ve eso en el libro de Jueces? ¿Cómo es esa dinámica cíclica? Que mientras Dios establecía un juez, el pueblo que era fiel a Dios, había prosperidad en el pueblo, había paz en el pueblo, mientras el juez estaba ahí ejerciendo y recordando y anotando que juez no es el juez que conocemos hoy en día, ¿cierto? No es el abogado, no es el que estudió derecho, no. Juez es un siervo, un líder que está a cargo de direccionar y gobernar el pueblo, y esos 6 jueces que vamos a ver son jueces militares, es decir, son jueces que son siervos, sierva ahí, que van a llevar al pueblo a la guerra ya desde la victoria que Dios les ha prometido. Así que son jueces de carácter militar, militar. Pero no son jueces que imparten justicia, no son jueces que determinan las leyes, sino que son jueces que lideran las luchas y las guerras del pueblo. ¿Para qué? Para vencer a sus enemigos. Ese es el juez que estamos hablando acá, en términos. Y finalmente, eso es lo que nos enseña, porque viene una palabra chofetín, por allá hebreo, ¿cierto? Si la conocían, chofetín, que tiene que ver con alguien que dirige, alguien que tiene que ver con juez, la palabra, y tiene unas raíces muy interesantes en su palabra. Pero después de la muerte del juez, ¿qué viene? Muere el juez y viene la infidelidad del pueblo. Y viene la palabra, vuelven a hacer lo malo. O sea, esa palabra va a ser recurrente, esa frase va a ser recurrente en el libro de Jueces. Y vuelven a hacer lo malo. Y el pueblo volvió a hacer lo malo. Y vuelven, ¿cierto? Después de hacer lo malo, la muerte del juez, viene la ira de Dios como respuesta a la infidelidad del pueblo. Entonces, ese es el otro paso. Entonces, primero la fidelidad a cargo del juez. Después muere el juez y el pueblo retrocede en sus convicciones. Después de que retrocede, el enojo y la ira de Dios va ¿a qué? A disciplinar al pueblo. Y después vendrá un arrepentimiento del pueblo, suplican a Dios por su auxilio y viene y Dios restaura el pueblo y viene otro juez y viene a liderar al pueblo. Entonces, es la dinámica. Ese es el ciclo que vamos a encontrar en el libro de Jueces. Viene, vuelve y el descenso, otra vez el ascenso. O sea, picos y valles, picos y valles. Entendiendo también en cuanto a la duración, si alguien ha hecho las matemáticas y pues estaba mirando algunos textos, algunos documentos, efectivamente si usted hace las matemáticas, este juez duró 40, este otro tanto, el tiempo es muy largo y no da las cuentas.
De tal manera que lo que se entiende es que se traslapan algunos tiempos, es decir, que hubo dos jueces que en algún momento gobernaron simultáneamente, uno en el norte y otro en el sur, para que efectivamente el tiempo que, si usted suma cada gobierno de cada juez, mm, esté en sintonía con lo que más adelante encontramos en Crónicas y en Reyes, ¿cierto? De alguna manera se traslaparon sus tiempos de dirección al pueblo. Entonces ahí sí da las cuentas. ¿Qué más tenemos? Entonces va a ser el tema y sigue diciendo, versículo 8, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Todo el tiempo de quién? ¿De quién? De Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de quién? Siervo de Jehová, siendo ¿de cuánto murió Josué? 110 años. A ver, levante la mano el que tiene 110 años. No el que se sienta como 110 años. ¿Ah? 110 años, ¿no? A mí, uy, me falta el doble, exactamente. Uy, estoy a la mitad de la vida. Y dice acá, y lo sepultaron en su heredad en Timat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Qué tristeza. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces usted se encuentra a alguien en la calle, en el Transmilenio, en el taxi, aplicación, y de pronto, oiga, yo también soy cristiano. Y, oye, sí, ¿en serio? ¿Y hace cuánto? Y la otra persona, no, desde que nací, que mis padres toda la vida me han llevado a la iglesia. El hombre nunca ha pasado por un proceso de nuevo nacimiento, porque cree que la salvación es por heredad. Y mire que acá estamos hablando de que una nueva generación de gente que había seguido a Josué, que había visto las maravillas de Dios, que había visto el portento, el asombro que Dios había causado, pero había una generación que no conocía a Dios. ¿En dónde estuvo la falla? O sea que el pueblo se relajó, comenzó a acomodarse en su tierra, comenzó a acomodarse en sus viñas y todo eso, y parece que de una otra manera desatendió ese tema. Y es muy interesante el tema generacional, el traspaso generacional, porque eso no viene por ósmosis, eso no viene por ADN. No, es que yo tengo el ADN cristiano, entonces, uy, ya, nació cristiano, ¿no? Entonces, no, nadie nace cristiano, nadie nace salvo. Y una de las cosas es que cuando llegamos a Elí y Samuel, los hijos de Elí y Samuel, ¿qué pasó con ellos? Imagínense, Elí, sacerdote, pues, ahí como medio pelo, ¿cierto? Está bien, pero Samuel y el pueblo decía, no, tus hijos, terrible. Wow, ¿qué pasó? Entonces comenzamos nosotros a ver la necesidad y la inquietud de cómo estamos nosotros preparando nuestras generaciones. Cómo nosotros estamos realmente preparando por unas convicciones sinceras a nuestros hijos. Cómo nosotros realmente le damos la importancia del evangelio a nuestros hijos. Cómo realmente para ellos por encima del evangelio no hay otra cosa sino Cristo. Pero eso tiene que ver, ahí sí dice, la enseñanza instruye, pero el ejemplo arrastra. O sea, yo quiero que si mis hijos sean exitosos, claro que sí. Que les vaya bien en la vida, claro que sí. Pero que sean temerosos de Dios por encima. Por encima de cualquier título, de cualquier éxito, de cualquier fortuna, de cualquier fama que tengan. Yo deseo para estas generaciones ¿de qué? Que sean siervos y siervas temerosas del Señor. Que sean famosos, eso para nosotros, eso es del mundo, ¿cierto? Es otra cosa. ¿Mm? Eh, no buscamos la fama, no buscamos la fortuna, no buscamos estas cosas. Y por eso este pueblo buscó su comodidad. Cada uno llegó a su tierra, Josué murió y el vínculo en el liderazgo de Josué desapareció. Desapareció. Es decir, que ya cada tribu, solita ya por su lado, cada una actuando por su lado, acomodándose como bien le parecía, acá estamos cómodos, ¿qué será por allá de Judá? Uy, quién sabe. ¿Se ha hablado con Judá? No, hace rato no hablo con él. ¿Y qué será de la tribu de Dan? Tampoco, quién sabe, ¿cierto?
Entonces comenzaron a desvincularse. Y hay una ilustración muy interesante cuando un padre, no me acuerdo dónde fue que leí esto, cuando un padre le estaba enseñando acerca de la unidad en sus hijos. Entonces ese padre corta un grupo de ramitas de árbol, unos chamizos, usted sabe que las apila, por decir algo, no me acuerdo, el texto decía como 10 hijos, por decir algo, 10 ramitas, y las amarra. Y le dice a cada hijo, trate de partir esas ramas. Y no puede. Y el otro, y no puede. Y el otro, y tampoco. Entonces ahora el padre coge y desata las ramas y le da una ramita a cada uno. Ahora sí, rómpala. Fácil. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Para qué? Porque el pueblo de Israel, cada uno por su tribu, eran como esas ramitas de chamizo fáciles de partir. Muy fáciles de partir. Pero cuando el pueblo es unido, el pueblo no es, y miren lo interesante, cordón de 3 dobleces que dice, no, se rompe. Se rompe fácil. Entonces, la unidad es importante para el pueblo. Y ahora la unidad va a ser fundamental porque ahora Dios va a ser, el pueblo va a querer un rey más adelante, él quiere un rey como todas las naciones, y el pueblo va a tener que luchar. ¿Por qué? Por ser solícitos en guardar esa unidad del pueblo. Pero si no hay ese vínculo, el pueblo va a estar ¿qué? Destruido, desbaratado, van a ser presa fácil de los enemigos. Es que lo importante, y fíjense ustedes que desde Génesis ya Dios nos dice, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Es decir, no se crea que usted es el duro del paseo. No se crea que usted solito va a poder luchar contra las acechanzas del enemigo. No, señor. No crea que usted solito va a estar ahí portachón, no le va a pasar nada. No. En la medida en que la oveja se aleja de la manada, ¿qué pasa? Presa fácil. Presa fácil. Por algo la Biblia nos inquieta a nosotros que no nos dejemos de congregar como a qué. Algunos ven por costumbre, porque en algún momento va a quedar ahí fuera, va a quedar fuera de la manada. Entonces, no es buena idea. Y el pueblo de Israel, cada uno tenía sus intereses. ¿Y qué pasó acá? Entonces, ya Dios había dicho que ellos iban a fallar, ya Dios sabía que iban a fallar en su tarea. Josué muere, la unidad del pueblo, todos comen. Y no solamente cada uno de esos, sino ahora es una nueva generación. Una nueva generación que dice la palabra que no, ¿qué? No conocía a Jehová. Esto es impresionante. ¿Cómo una generación no puede conocer a Dios? ¿Cómo es que nosotros, pensando en nuestros hijos, oiga, yo iba a la iglesia todos los domingos, oiga, yo leía la palabra, oiga, se murió y su papá, no, ni idea, como que era budista, hinduista, algo así, era religioso, pero no tengo ni idea qué practicaba él. Tremendo. O sea, y el modelo de Israel nos habla fuertemente a nosotros. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que entender? Primero, que el mundo, miren lo interesante, algo que le pasa al pueblo de Israel, y el mundo lo sabe bien, y es que el enemigo que está desde Génesis es el mismo enemigo que está ¿qué? Manejando los hilos conductor del mundo. Es decir, sabe sus debilidades. Sabe que usted sabe, uy, a este cristiano le gusta como la fama. Vamos a darle el papayazo ahí, ¿cierto? Vamos a darle para que sea famoso. Uy, ¿cierto? O sea, el enemigo nos conoce no porque sea omnisciente, sino el enemigo nos conoce porque sabe, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Son las mismas del Edén. Usted puede solito, usted no necesita a Dios. ¿Usted para qué? Usted puede trabajar solito, usted puede tener éxito solo, usted es un duro, usted puede ser famoso, usted puede ser millonario. Es decir, usted no necesita a Dios para, usted es un duro. Y el enemigo es el que nos está alentando, ¿cierto? No, tranquilo, usted no necesita la iglesia. Usted puede solito, no sea tan religioso, eso no hay que ser tan legalistas. Y el enemigo comienza ¿a qué? A endulzar el oído. Entonces, miren lo interesante. Una de las cosas que el peligro es cuando nos familiarizamos con el mundo. Y el mundo es especialista en lanzarnos mensajes ¿para qué? Para familiarizarnos con el pecado. Ustedes ven televisión, yo por lo menos no tengo, antes sí veía para traer ilustraciones a la iglesia, por eso ya casi no traigo ilustraciones de novelas porque ya no veo novelas. Antes veía novelas para traer ilustraciones, ya no, ya ni eso, ya no tengo tiempo de esos menesteres. Pero finalmente entendemos, por ejemplo, las novelas. ¿Qué hay en las novelas? Ahora no falta el de la banderita multicolor en toda novela. ¿No es cierto? Porque está la bandera ahí en la novela. Entonces, en una novela, ¿qué hay?
idolatría, paganismo, inmoralidad, lesbianismo, sexualismo, adulterio, robo, todo eso. Y hay cristianos que se gozan esas novelas. Bueno, no sé si, ¿cierto? Y si vio el capítulo de ayer, que hasta compran, ¿cierto?, afiliaciones para ver esas películas. Sí, mi hermano. ¿En serio? Entonces, y vuelvo y repito la ilustración que nos hacía el pastor Daniel, cómo los cristianos, cuando en la novela está esa mujer que es agredida por su esposo, ¿cierto? O maltratada, o de pronto ni siquiera la agrede, sino que es indiferente. Y el vecino buena gente le lleva flores, le lleva chocolates, y uno, ay, debería casarse con el vecino. Apoyando el adulterio. O sea, oye, es que es muy sutil el enemigo apoyando el adulterio. Y no, uy, y se casan y adulteran y, uy, eso era lo que esperaba. Qué porquería, en serio. Qué porquería. Qué basura. Uy, mire, sí, uy, mire, pobrecita, uy, sí, eso mataba, tenía que matar a ese viejo tan malo que le hizo frito, uy, sí, uy, menos mal lo mató. Yo estoy de acuerdo. Entonces, por un lado, el mundo quiere hacernos entender que eso es normal. ¿Eso es normal? Ahora, el mundo quiere hacernos entender que ser homosexual es normal. Y la iglesia, oiga, sí, ¿no? Y al fin y al cabo el mundo está perdido. ¿Qué podemos hacer? Y entonces comenzamos a ver normal todas esas cosas. Y cuando todas esas cosas comienzan a ser normal para nuestra vida, es el primer paso de alejarnos del orden de Dios. Comenzamos, y el pueblo comenzó a ver la idolatría como algo normal. Y miren esta práctica tan maravillosa de las culturas cananeas. Había prostitución sagrada, ¿recuerdan? Entonces la prostitución sagrada es que había prostitutas que tenían relaciones sexuales con los hombres para que la tierra fuera ¿qué? Productiva y fértil. Entonces, maravilloso. Eso no hay que ir a dónde, a Lica, bueno, a alguna de esas, a Lincora, bueno, nada. Simplemente había que acostarse con. Uy, fabuloso. Entonces era normal. Así que el pueblo comenzó a relajarse porque, oiga, estos dioses como que son chéveres, ¿no? Como que hay que seguir trabajando la tierra. ¿Por qué? Porque mientras estuvieran en el desierto, el pueblo era un pueblo nómada. Tenía que estar caminando, caminando, ocupado. Pero ahora era un pueblo más sedentario, tenía que hacer ¿qué? Ahora agricultura, eh, sí, cultivos, vides, todo eso. Así que eso estaba en esas naciones, estaba muy vinculado a esa inmoralidad sexual. Por eso, prostitutas, ¿verdad? Era la manera de creer. Entonces el pueblo comenzó a acomodarse, porque es que el enemigo no le va a presentar a usted un pecado como algo feo, no, se lo va a presentar como algo agradable, como algo que realmente gusta. ¿Ah? O sea, el enemigo no va a ser tonto de decirle, oiga, usted, uy, no, eso es feo. No, el enemigo se va a encargar de presentarle a usted como eso, algo como codiciable, como deseable a los ojos, para que usted tome y coma de ese pecado. Así que la iglesia de hoy tenemos que tener en cuenta que no podemos nosotros acomodarnos ¿a qué? A este mundo. Y la Biblia nos lo enseña. ¿M? Que no nos acomodemos, que no veamos las cosas como normales. Ah, sí, pero ya los niños también son homosexuales. Ya los niños, eso ya. Y comenzamos ay, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene? Y comenzamos a ver el pecado como algo normal. Y para Dios el pecado, a pesar de que nosotros lo veamos normales, para Dios es algo abominable, mi hermano. Es algo que Él dice a los tibios, y el pecado tiene que ver con eso, los vomitará. O sea, esto no estamos hablando de un Dios que dice, ay, no, tranquilo, yo te entiendo, chévere, no hay problema, yo sé que tú eres débil, no hay problema. No, la disciplina, tuvo que venir la disciplina del pueblo. Y acordémonos que por el pecado de uno, pagaron muchos. Y esa enseñanza es interesante porque Dios muestra su celo ante todo el pueblo. Acá no hay privilegios, acá no hay preferencias. Acá todos son igual de culpables
No solamente por el pecado, sino por privilegiar el pecado, por hacer del pecado algo normal. No, no hay problema, ¿cierto? Entonces, el primer paso es eso, que nosotros, que el pueblo y la iglesia, estemos tan familiarizados que lo veamos normal. Entonces vemos algunas películas, algunas novelas, qué sé yo, noticieros que hablan sobre ese pecado y no, bueno, chévere, listo. O sea, no nos duele, no nos conmueve que el hombre está ofendiendo a Dios, no nos dolemos por el pecado, no nos dolemos por otras cosas, pero menos por el pecado. La otra es que finalmente cuando nos amoldamos y nos familiarizamos, realmente no le vemos problema a nada. Eres de otra religión, de otra. No, no hay problema. No, no hablemos de religión, ¿cierto? Eso hablar de religión, política y deporte, eso es. No, no perdamos el tiempo. Y comenzamos nosotros a no discutir por cosas y a no presentar el evangelio. Y eso también es un peligro. Por no perder las amistades, estamos hablando de eso, por no perder la amistad, no le hablo del evangelio, no le hablo de su pecado, porque es que me da miedo perder su amistad. Y eso también es un peligro en contra del evangelio, es una amenaza. Así que si nosotros vemos normal el pecado, comenzamos a no hablar del evangelio y más bien a prevenir temas que de pronto son sensibles y pueden incomodar al hermano. Y no, no toquemos ese tema porque, ¿qué tal? De pronto lo incomodamos. El hermano dice, si encuentras en alguna falta a otro hermano, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Amonestale en amor. Esa es nuestra misión, mis hermanos. Así que el pueblo todo lo vio normal y el pueblo pues no discutió por religión. Y miren, cuando el pueblo se acomodó y se familiarizó con el pecado, no discutía por religiones. Jehová sí, venga, todos ahí, Balán, todas esas cosas, bueno, el profeta no, sino el dios de los, se me quedó, el dios de los filisteos era Dagón, ¿cierto? Y el otro, y bueno, todos esos dioses, no hay problema, mira, más bien edifiquemos dos altares, pero démonos la mano, un abrazo, tú con tu Dios, yo con mi Dios, pero finalmente cuando eso pasa, cuando negociamos nuestra fe, no solamente negociar la fe, sino aceptar la fe del otro. Y eso fue lo que pasó con el pueblo. No solamente se familiarizó con la idolatría, con la inmoralidad, sino que no peleó por eso. Dejó de ser luz ahí en la tierra. Y al dejar de ser luz, no solamente dejó de ser luz, sino que adoptó las costumbres de esos pueblos. Y es el mismo proceso, si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, es el mismo proceso cuando hay pecado en nuestra vida, que no hay arrepentimiento, no hay pecado, seguimos y creemos que en algún momento Dios me va a entender. No, el pueblo ni siquiera pensaba en si estaba ofendiendo a Dios. Así que el pecado, mis hermanos, cuando para nosotros el pecado es normal, es natural, ¿cierto? Vamos a entender que no hay que hablar de esas cosas en el mundo ni con el hermano. No. Y finalmente estamos adoptando ¿qué? La inmoralidad del mundo. Ese es el proceso. Así es el proceso del pueblo, y es la enseñanza para nosotros. Si el pecado viene a ser normal en nuestra vida, de ahí en adelante es ya, nos estamos alejando de Dios. Y el pueblo, de una u otra manera, a través de los jueces que Dios daba por gracia, era una dirección para qué? Para que el pueblo abandonara el pecado, ¿cierto? Comenzara a luchar por lo que Dios había dicho que lucharan, a desterrar esas naciones, porque finalmente es una gran enseñanza. Tenían que desterrarlas y no qué, no cumplieron en desterrarlas. Y es lo mismo. No, yo soy creyente, pero todavía me tomo mis frías y mis traguitos, pero chiquiticos, antes era media botella, ahora un cuartico. No, Dios le dice, destierre ese pecado de su vida. Total, absolutamente. Eso aquí Dios no me entiende. Es que no, tengo una habilidad por el whisky. Va a decir, pagué un precio alto por ti. Y la vida de mi hijo por ti. Tiene que ser fácil para ti. O es más fácil que tú mueras en la cruz. Por supuesto. ¿Quién hizo la tarea difícil? ¿Quién hizo el trabajo difícil? Dios. Así que esto funciona de esa manera. Cuando a mí una me parece fácil, eh, y cuando yo veo normal y la música, y yo escucho esta música, y mis caderas comienzan a contornearse al ritmo de la música, no, eso es normal. Pues, entonces, es que nos hace acordar el pastor de la iglesia, el pastor López. Sí, pero el pastor López no es el pastor.
por favor. ¿En serio? Mire, a mí me ha pasado, en serio, a mí me ha pasado porque sube un personaje hasta los Transmilenios y comienza a cantar y mi pie comienza. Yo comienzo, espere, me toca reprender el pie, el espíritu de baile de ese pie, porque en serio, la música, o sea, hay tantas cosas que el mundo nos da para fascinarnos, ¿cierto? Para fascinarnos. Ayer estaba escuchando una cosa de pólvora y no sé qué que era que estaban celebrando, creo que algo. Y alguna vez un profesor nos decía que hay cristianos que gritan con más ánimo un gol que un amén. También. O sea, el mundo lo ofrece a usted para entretenerlo. Y bueno, la palabra es otra que dice la Biblia porque necio quiere decir que esa cosa, ¿cierto? Y la necesidad del mundo. O sea, el mundo le ofrece a usted en bandeja de plata para qué? Idiotizarlo, perdón, hipnotizarlo. ¿Ya? Es decir, le ofrece lo que usted quiere con tal de que usted quite del primer lugar a Dios. Quite. Es decir, que se vuelva normal que hay cosas prioritarias en su vida. Uy, si mi vida, yo quiero ser famoso. Listo. Y el enemigo se lo presenta de una manera maravillosa. ¿Qué es lo que quiere quitar el enemigo? El compromiso del creyente. ¿Por qué tienes que rendirte? O sea, ya eres salvo. Al fin, si ya eres salvo, ¿para qué lees la palabra? Salvo siempre es salvo. Y de pronto resulta es al otro lado, ¿no? ¿En serio? Y Jesús lo dijo de una manera tan espectacular. Muchos me dirán aquel día que, Señor, Señor. O sea que sí, que había un temor así como que vemos acá. Uy, hicieron sacrificio y oraron. No, su corazón no se había arrepentido. No hay arrepentimiento. Va a venir la disciplina. Así, la urgencia nuestra es que este libro de jueces realmente nos haga ver el fracaso del pueblo y el mismo fracaso del pueblo y la misma condición del pueblo la estamos siguiendo nosotros hoy al día de hoy. Y que Dios no va a decir, bueno, ahora voy a tratarte de otra manera. ¿Sabes qué? Que cambié de parecer. Como tú eres una persona especial, no te voy a castigar, contigo va a ser una excepción. ¿No? ¿Usted cree que Dios es fiel, mi hermano? Amén. Listo. El resto, ojalá que también lo crea. ¿Cierto? Una oveja de cuántas. ¿Usted cree que Dios es fiel? Ah, bueno. Y sabe que creemos que Dios es fiel en las bendiciones y no es fiel en las maldiciones, pero Dios es fiel en sus maldiciones, mis hermanos. También esa es la fidelidad de Dios. Dios es fiel aún en sus maldiciones cuando no se obedece su palabra. Eso es fidelidad de Dios a su palabra. Y a veces no pensamos en eso. A veces, uy, si Dios es fiel, me bendice y no te corrige. La fidelidad de Dios también está en el castigo y la corrección. Es decir, que si usted no hace caso, si usted no obedece, vendrá la disciplina de Dios sobre su vida y usted tendrá que decir, gracias Dios por tu fidelidad. He recibido lo que merezco. Esa es la fidelidad de Dios, mi hermano. Y el pueblo tenía que entender que Dios es fiel. No fiel a su pecado. No, sigue pecando, no hay problema, te voy a seguir bendiciendo. No, Dios es fiel con su disciplina. Y será tan fiel que ahí está en su palabra registrado todas las cosas. ¿Se acuerda Pablo? Pablo cuando está hablando en Corinto, una iglesia llena de inmoralidad, de todas esas cosas, hasta había incesto, había de todo. Y la iglesia no estaba haciendo nada, ¿no? Oiga, por favor. Y ahí dice algo tan fuerte, es mejor entregarlo a Satanás. Oiga, tremendo, ¿no? O sea, es privilegiar la disciplina. En medio cuando hay pecado persistente, vendrá la disciplina y si Dios tiene que matar al creyente, lo mata. ¿Lo entendemos de esa manera? Claro que sí, claro que sí. Eso es lo que dice la palabra. Así que Dios es fiel a todo lo que Él dice. Y no es solamente fiel a sus bendiciones, sino también Dios es fiel a sus maldiciones. Dice que aquel a quien recibe por hijo, ¿qué? Castiga, azota. No, Dios es amor. Claro, pues el amor manifestado en la disciplina del Padre es lo más maravilloso que podemos experimentar. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pero ahora, viviendo bajo la gracia, que podamos entender esa gracia
y podamos comprometernos con el Señor. Es que a veces nosotros ponemos muchas trabas y el enemigo es fabuloso poniéndonos todo en bandeja de plata para alejarnos de nuestro compromiso con el Señor, para entretenernos. Nos entretiene con, qué sé yo, con el trabajo, con el deporte, con el tiempo, con las distracciones. Eso es un especialista, el enemigo. Y eso fue lo que hizo en la tierra de Canaán. El enemigo a través de esas naciones entretenía al pueblo mostrándole cosas que eran, ¿qué? Deseables a la vista. Mis hermanos, que nosotros hoy, y esa cruz, ¿no? No es algo deseable, no es algo que uno pudiera, no, es algo que uno dice, uy, tremendo, pero finalmente es en esta cruz que muere Cristo. No nos comportemos como el mundo, mis hermanos, con sus mismas pasiones, con sus mismos deseos. Marquemos la diferencia y sobre todo porque es que vienen generaciones detrás nuestras. Y si nosotros no marcamos, como le pasó a esta generación, que era una generación que no conoció a Dios, sí, de pronto iban al templo, de pronto, pero una cosa es venir aquí, reunirnos y otra cosa es conocer a Dios. Y eso puede pasar en muchas vidas. Vienen, escuchan, de pronto oran, de pronto esto, de pronto están incluso en ministerio y nunca nacieron de nuevo. ¿Puede pasar? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál es la evidencia nuestra? No nos parecemos al mundo. Para nosotros la prioridad, Cristo. Por encima de cualquier cosa. Mientras la iglesia no entienda la dinámica del enemigo para entretenernos, la iglesia todavía será, muchos creyentes serán juguetes de Satanás porque no entenderán, ¿cierto?, cómo es la dinámica del mundo. Y vuelvo y repito, el mundo no va a dar cosas que nosotros digamos, uy, esto tan feo. No, el mundo va a ofrecernos cosas que son deseables. Ah, pero una que tiene, tómese una, tómese media, eso no tiene, no sea religioso. El mundo, o sea, no, pero que tiene esto, que tiene decir una mala palabra, que tiene decir esto, nada, no va a perder su salvación. Ojo con esos argumentos, mis hermanos. Eso es perverso. Puede que no perdamos, pero por eso no lo hacemos. Porque tenemos una salvación segura y por eso es que nos comportamos como Dios quiere que nos comportemos. Así que el pueblo de Israel que había visto, había muerto esa generación. ¿Y ahora qué vendrá? ¿Usted imagina? Ahora comenzamos a entender jueces. Una generación que no conocía las maravillas de Dios de manera directa, pero que esa generación, la generación de sus padres, falló en transmitir las convicciones fuertes y necesarias a sus hijos porque también estuvieron entretenidos en el mundo. Y a veces como padres podemos fallar. No, eso no, venga, no vaya, ¿cierto? No haga. No, mira, tal cosa. No, peca y reza porque el que peca y reza, ¿qué? Empata. Entonces peca un poquito y no importa, no cumplas a la iglesia, no cumplas al Señor. Más bien oramos esta noche, oramos 2 minuticos más. Es decir, estamos viendo un ídolo de Canaán y no estamos tomando a Dios como realmente es el soberano de nuestra vida, el creador. Estamos tratando como otro. Y el problema del pueblo de Israel es que sí, creían en Jehová Dios, pero es que al lado de Jehová Dios estaba ¿qué? Los otros ídolos al mismo nivel. Nunca abandonaron a Dios, no lo abandonaron. Lo que pasa es que Dios es muy serio en su palabra y dice, yo no comparto mi gloria con nadie. No, es que este pecado y esto no es incompatible con Dios, Dios me entiende. No, una cosa es que Dios entienda, Dios no entiende mi situación, Dios no entiende por qué no soy santo como Él quiere que yo sea santo. Cuando después de que ha dado su vida, su hijo, ¿por qué nos seguimos comportando como mundanos? Amén, mis hermanos. Así que tenemos, ¿cierto? Tenemos que efectivamente no ser como los de Boquín, no están ahí simplemente llorando por el pecado, pero sin arrepentimiento. Eso no funciona. No funciona. Ay, es que esa. Y acordémonos que muchas del sufrimiento que nosotros pasamos es más por causa de nuestras decisiones que por causa realmente de la cruz de Cristo. Y hoy, encuentro bíblico, hicimos un desafío. Queremos ser una iglesia sufriente, pero por causa del Evangelio, mis hermanos. Claro que sí, es la gracia de Dios que nos conduce a eso. A muchos les dará miedo, claro,
Pronto, hogueras, mire, al final que todos le damos esos testimonios. Gente en la hoguera por causa de su testimonio. Gente sufriendo, no por causa de su pecado, por causa de sus convicciones en Cristo. Y es interesante cómo mientras a unos los quemaban, ¿qué hacían? Ellos no se estaban lamentando, seguían cantando y adorando al Señor. ¿Cómo es eso posible? No, si yo me imagino si a mí me queman, yo digo, ay, 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 por lo menos. A mí me duele. Pero es cuando vemos que la gracia de Dios hace posible que eso suceda en nuestra vida. Que aun si nos están quemando, podamos nosotros cantar al Señor. Eso es gracia de Dios. Ese es el poder. Eso es un verdadero poder. Dios, yo no quiero que Dios se manifieste en mí pagando mis deudas, mi hipoteca, esas cosas. Esas son decisiones suyas, mi hermano. Usted tiene que pasar por eso. Yo lo que tengo que pasar es ¿qué? Cruz de Cristo. Cruz de Cristo, mis hermanos. El pueblo tenía que entender eso. Ya Dios le había dado la bendición de una tierra. Y al pueblo de Dios, a la iglesia, Dios dice en su palabra en Efesios que ha sido bendecida con qué? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué más quiere? ¿Qué más fama quiere? O sea, ¿qué más gusto quiere? ¿Por qué seguimos negociando lo que Dios quiere que hagamos? Mis hermanos, tiempos difíciles, tiempos donde la política, el sistema religioso, todo está moviendo a que veamos como normal el pecado. El adulterio, la fornicación, la mentira, la blasfemia, que lo veamos como normal. Pero no, mis hermanos. Dios sigue siendo Dios y sigue viendo el pecado como Él lo vio al principio. Igual, terrible. Él no ha cambiado de forma de parecer. Él no dice, uy, siglo XXI, uy, no, el pecado cambió, espere, voy a redefinir el pecado. Lo voy a redefinir. Voy a redefinir el castigo. No, Él sigue siendo el mismo Dios santo. El mismo Dios que a pesar de nuestro pecado envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cómo le estamos pagando? ¿Cómo estamos viviendo esa vida para Él? ¿O todavía hay interés en nuestro corazón que están quitando el lugar a Él? Esta semana desafío, mi hermano. ¿Tendremos que pasar nosotros por la disciplina? ¿Desterrados? ¿Que nos quiten todas nuestras propiedades? Hasta nuestra propia, para poder creer en el Señor. ¿Tenemos que llegar a ese punto como iglesia, como creyentes? ¿O definitivamente hoy confrontados y decir, vale la pena? Es lo único seguro. Cuando Cristo va a la cruz, bien interesante, aquí, Antiguo Testamento está dirigiendo al pueblo, está hablando al pueblo. El Nuevo Testamento se presenta como un siervo sufriente en la cruz. Y ahora dice, ¿y está la confrontación? Estamos leyendo Mateo 16. ¿Cada uno lleve qué? Sígame, sígame. Ahora usted imagínese, Cristo está crucificado ahí en la cruz, ensangrentado, desnudo, humillado. Y dice, sígueme. Y el mundo me ofrece todo lo contrario, placeres, gustos. Y lo mismo que le den, es tu decisión que vas a escoger. Yo no voy a hacer nada. Mire lo que Dios dijo acá. ¿Listo? ¿Quieren pecar? ¿Quieres rechazar la cruz de Cristo? Listo, recházala. ¿Quieres llevar una vida de pecado? Listo, lleva una vida de pecado. Es decir, acá no estamos derrotando a Dios. Acá no le estamos haciendo ningún mal a Dios. Porque si estuviéramos haciendo un mal a Dios, Dios dejaría de ser Dios. Dios no pierde. Es decir, siga pecando, siga quejándose, siga, y Dios va a decir, pero Cristo dice, mírame a mí, estoy dando mi vida por ti, para que dejes esa vida de pecado. Estoy dando mi vida por ti, para que entiendas mi amor por ti.
ese mismo amor quiero que tú lo tengas. ¿Sigues persistiendo en tu pecado? Viendo liviano el pecado cuando Cristo ha dado su vida por nosotros. Es un alto costo. Mira esas generaciones que se están levantando. ¿Realmente estamos sembrando las convicciones que deben tener en un mundo que cada vez los está atrapando más? Escuchemos esas voces, esos llantos de esta generación. Si estamos siendo eficientes con esta generación. Todavía seguimos jugando al ser cristiano. Hermanos, esto es serio. La decisión fundamental acá es dónde va a pasar su eternidad. Y dónde quiere que sus generaciones, sus hijos, sus nietos pasen la eternidad. Acá no nos estamos peleando el éxito del mundo. El favor del mundo no. Nada del mundo nos estamos peleando acá. Estamos acá batallando por la decisión fundamental de todo ser humano, es dónde va a pasar su eternidad. Así que Dios nos ha escogido y Dios nos escogió al pueblo de Israel por ser el fuerte. Y Dios nos ha escogido a nosotros por ser los más fuertes. Nos ha escogido por ser los más débiles para que su fortaleza se glorifique en medio de nuestra debilidad. Los invito y vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque estas cosas, como tú mismo lo dices, son enseñanzas para nuestra vida. Mostrándonos Señor tu perfección, tu soberanía, tu inmutabilidad, tu omnisciencia, tu poder, tu santidad. Mostrándonos, Señor, y enseñándonos tus atributos divinos, pero también mostrando nuestras debilidades, nuestro pecado, nuestra infidelidad, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, Señor. Y que nada de eso nos sirve para seguirte a ti, Señor. Señor, no queremos ser como esa generación que vio tus maravillas, que vio tus milagros, que vio tu poder, que experimentó, Señor, tu sustento, pero que te dio la espalda a ti, Señor. No queremos ser generaciones que nos acomodemos al mundo, Señor. No queremos ser una generación que no tengamos nada que darle a nuestros hijos en heredad, que tenga que ver contigo, Señor. No queremos ser una generación religiosa que no tuvimos cómo guiar a nuestros hijos. Señor, sabemos que tú nos conoces, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras luchas. No hay nada, Señor, que podamos justificar delante tuyo. Señor, sabemos que el pecado es desagradable para ti, que te ofendemos cuando pecamos. Pero Señor, que el dolor que experimentemos no serán por las consecuencias, sino por el haberte ofendido a ti. Porque tú has enviado a tu Hijo, Señor, a morir por causa nuestra. Perdona, Señor, nuestra infidelidad. Perdona, Señor, nuestra dura cerviz, nuestro pecado. Y hoy, Señor, queremos irnos, levantarnos de este lugar, siendo desafiados por la palabra, adorarte a ti, Señor. Padre, que no nos amoldemos a este mundo. Que haya en nosotros ese sentir de que no es natural el pecado, que no es normal, bendito Señor.
y que podamos nosotros tener un compromiso serio y sincero contigo. Padre, hoy posiblemente personas que nos están escuchando aquí o a través de los medios, Señor, que no te conocen. Oramos, Señor, por todos ellos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, compañeros de trabajo, de estudio que no te conocen. Señor, que no nos dé vergüenza, Padre Santo, predicarles el Evangelio, Señor. Aun si eso trae la burla del mundo. Pero, Señor, es la mayor bendición y el mayor gozo. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo en rescate, Señor, por todos. Gracias, Señor, porque no deseas la muerte. Que no se pierda ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy colocamos en tus manos esas vidas y que seamos, Señor, instrumentos de bendición. Que seamos instrumentos que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Que podamos, Señor, llevar esa vida siguiéndote a ti con esa cruz que tú quieres que llevemos. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tiene ese nombre que es sobre todo nombre. Y por eso mantengamos nuestra reverencia delante del Señor
y cantamos. Cantamos juntos. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá. Quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono hoy. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego, sus ojos como fuego, y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad, y cantan: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará, y toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre
sobre todo es, sobre todo es, nombre sobre todo es. Damos la gloria al Señor, la honra que Él merece, y por esta razón también estamos preparando de antemano lo que el Señor, en un acto de adoración para Él, podemos hacer en cuanto a dar la ofrenda que hemos preparado de antemano. Por eso, mis amados, oremos primeramente para poder después dar como hemos propuesto en nuestro corazón, no por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bendito Dios y Padre eterno, gracias Dios. Gracias Dios por tu misericordia. Gracias Señor porque en este acto de adoración, Señor, nosotros damos de gracia. Tú diste de gracia para nosotros. Nosotros no merecemos estar acá, pero por tu gracia, por tu amor, tú ofreciste a tu único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Permite, Señor eterno, que estas ofrendas, Señor, sean primero para glorificarte a ti, aunque sabemos que tú eres el dueño de todo, Señor, lo hacemos para obedecerte a ti, para rendirte honra y gloria. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y ponemos esto en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos juntos. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Jesús. Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que el peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos,
Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré. Soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré. Soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Jesús. El Cordero y León, el pecado y la muerte él venció. El mediador, eterna paz, intercede ante el trono celestial. El autor consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor. El principio y final, por los siglos de los siglos reinará. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo. Por el gozo que hay delante correré. Soportando el sufrimiento y despojándome De todo mi pecado y todo peso correré. Con gran nube de testigos. Con gran nube de testigos a la meta, por el gozo que hay delante correré. Soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Jesús. Amén, amén. Algo que me confrontaba mucho en el pasaje del día de hoy era precisamente ese nombre de la ciudad, ¿no? Boquim, que lloraban y lloraban y lloraban, pero no había nada, un motivo por el cual llorar. Pero de todas maneras, después de ese lloro hay una esperanza. Y esa esperanza, en este caso, en esta canción que vamos a cantar precisamente es, bueno, si nos acecha Satanás, o si la oscuridad nos agobia, o si estamos llorando sin motivo, al final, en Él esperamos, en Él nos sostenemos, su palabra es nuestro sostén. Y por eso lo que decía Jueces 2, precisamente es algo que nos confronta a todos como iglesia, que realmente hay una esperanza, y esa esperanza ya la tenemos, y es Jesús. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación,
mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Escudo y protección en peligro y tempestad, si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, mi roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad, por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Una vez más, derramamos nuestras almas. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia. Confiaremos en tu gracia,